¿Cuál es la relación entre la política y el derecho? ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen las leyes? ¿O quién decide qué debe ser legal y qué no? Detrás de todo sistema jurídico hay una fuerza poderosa, muchas veces invisible, pero siempre presente: la política. Y entender cómo se relacionan el derecho y la política es esencial si realmente queremos comprender cómo funcionan las sociedades modernas. Empecemos por lo básico, ¿qué es la política? Puede parecer una pregunta sencilla, pero la respuesta ha sido motivo de discusión durante siglos. Aristóteles decía que el ser humano es un zoon politikon, es decir, un animal político. Para él, la política era la actividad más elevada del ser humano porque consistía en participar en la vida de la polis, en la búsqueda del bien común. Entre otras palabras, hacer política no es solo gobernar, es actuar colectivamente para organizar la vida común. Más adelante, Max Weber, uno de los grandes pensadores del siglo XX, definió la política como la lucha por el poder, por influir en su distribución dentro del Estado. Aquí la política se revela como un escenario de conflicto y negociación. Y luego tenemos a Carl Smith, quien nos advertía que la esencia de lo político está en la distinción entre amigo y enemigo. Para Smith, la política no es necesariamente un espacio de consenso, sino un campo donde se define la pertenencia y la exclusión. ¿Te parece muy familiar, no? Pero no solo hay confrontación. Hannah Arendt, una de las grandes pensadoras del siglo XX, rescató una idea más luminosa: la política como espacio de libertad, como capacidad de actuar con otros en la pluralidad. Para Arendt, hacer política es existir en sentido en comunidad. Entonces, si la política es la forma en que decidimos cómo vivir juntos, ¿qué papel juega el derecho en todo esto? El derecho, por su parte, también ha sido definido desde distintas perspectivas. Hans Kelsen, el padre de la teoría pura del derecho, la concebía como un sistema normativo compuesto por normas que imponen sanciones. Para él, el derecho es una estructura formal, autónoma, que no debe contaminarse ni con la moral ni con la política. ¿Pero es eso suficiente? Herbert Hart vino a matizar esa visión. Dijo que el derecho es más que un sistema de normas, es también una práctica social. Hay reglas que regulan conductas, lo que él llama reglas primarias, y otras que permiten modificar, interpretar o aplicar esas reglas, las secundarias. Es decir, el derecho también responde a una lógica institucional, no solo técnica. Y luego aparece Ronald Dworkin para recordarnos que el derecho no puede reducirse a reglas escritas. En su visión, los jueces no solo aplican normas, interpretan principios, valoran la justicia, toman decisiones con base en criterios morales y políticos. El derecho, para Dworkin, es parte de una conversación ética en la comunidad. Entonces, si el derecho no es solo técnica, ni la política es solo poder, ¿cómo se relacionan? La respuesta es interesante. El derecho y la política son dos caras de una misma moneda. Como decía Norberto Bobbio, no se puede entender el derecho sin el poder que lo respalda, ni el poder sin el derecho que lo legitima. Es decir, el derecho nace de decisiones políticas, pero a su vez, la política necesita del derecho para institucionalizarse, para dejar de ser pura voluntad y convertirse en acción con reglas. Foucault, desde una mirada más crítica, decía que el derecho no suprime el poder, sino que lo codifica. No desaparece la dominación, simplemente se ordena, se vuelve técnica. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuántas leyes realmente expresan justicia y cuántas solo cristalizan intereses de poder. Ahora bien, no todo es pesimismo. Jürgen Habermas propone una salida más esperanzadora. El derecho debe ser producto del consenso racional en una democracia deliberativa. Es decir, las normas deben ser fruto del diálogo, no de la imposición. Cuando el derecho nace de la razón pública y no de intereses particulares, entonces
puede ser legítimo. Y aquí quiero citar una frase que lo resume todo. El derecho sin política es ciego, pero la política sin derecho es tiranía. Y encierra una verdad profunda. Si el derecho se separa por completo de la política, puede volverse formalista, frío, alejado de la realidad. Pero si la política actúa sin límites jurídicos, se convierte en abuso de poder, en autoritarismo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta como ciudadanos, estudiantes de derecho o simplemente como personas interesadas en el mundo que nos rodea? Primero, que todo el derecho tiene una raíz política. Las leyes que hoy damos por sentadas son el resultado de decisiones colectivas, de luchas sociales, de debates y conflictos. Segundo, que no todo lo que es legal es necesariamente justo. Y tercero, que el futuro del derecho dependerá de la calidad de nuestra política, de su capacidad para incluir, dialogar y construir comunidad. En resumen, la política da forma al derecho y el derecho da límites a la política. Solo entendiendo esta relación compleja podremos aspirar a una sociedad más democrática, más justa y más libre.